Hola, mi nombre es Omar Oyarzábal con la Universidad de Vermont, en Estados Unidos. Hola, mi nombre es Ana Cristabel Hernández Torres de Food Safety GT. Con Cristabel le vamos a presentar la primera parte de este seminario web. Será aproximadamente una hora y luego tendrán un ejemplo que Mayra Carrizales Guzmán de Ecolab de México va a presentar. Lamentablemente Mayra no está con nosotros en el momento en que estamos haciendo esta grabación, pero ella nos mandará la parte para agregarla luego al final. ¿Qué es la idea de este seminario web? Bueno, al principio les vamos a presentar un poquito la introducción de por qué estamos haciendo este seminario web. Luego presentaremos los resultados de la encuesta Uso de las palabras sanitizar y sanitizante. Es una encuesta que hicimos en varios países latinoamericanos un par de meses atrás, en la que queríamos recolectar información de la gente que trabaja en la industria de los alimentos y cómo usan estas palabras. Luego revisaremos el uso en castellano. Yo a veces uso más el término castellano que español y lo explicaré luego. Y en el uso de estas palabras en inglés, nos vamos a referir principalmente a los términos de limpieza y desinfección o a veces el término que usamos como limpieza y sanitización. Luego responderemos algunas de las preguntas enviadas durante la registración para este seminario web. Y al final, Mayra presentará un ejemplo de limpieza y desinfección en una planta de manufactura de alimentos. ¿Por qué estamos organizando este seminario web? Hay mucha confusión en los términos de especialmente desinfección y sanitización, especialmente usado en la industria de los alimentos. Y van a ver que los resultados de nuestra encuesta demuestran que verdaderamente hay todavía un poco de esa confusión y no se entiende bien a veces cómo se podrían usar esos términos. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Qué es lo que queremos lograr? Lo único que tenemos como interés aquí es mejorar la comunicación, entender un poco el uso de los términos para después poder comunicarnos en una mejor forma. Yo uso el término calibrarme. Yo cuando hablo con gente en la industria de alimentos y estamos empezando a trabajar, yo hago preguntas como para ver cómo ellos entienden algunos términos, así me calibro en cómo ellos los usan. A veces la gente me dice que usa ciertos términos, pero están esperando algo que en una de esas no es lo que ellos quieren decir con el uso de ese término. Esta información nosotros esperamos que le ayude a todos ustedes a entender el significado de estos términos, porque al conocer más, al ustedes prepararse y estar mejor, digamos, preparados para entender esos términos, pueden hacer mejores preguntas y pueden entender qué es lo que la gente, a veces como consultores, les traen como información. ¿Tú puedes hablar un poco de esta encuesta, Cristabel? Claro que sí, con gusto. Referente a la encuesta que se realizó a los panelistas sobre el uso de las palabras sanitizar y sanitizante, utilizamos las siguientes preguntas. Primero, ¿en qué país se encuentra? Nos interesa saber de qué país están interesados en saber sobre el tema, ¿verdad? También su trabajo, si su trabajo está relacionado a los alimentos, si la persona considera apropiado el uso de las palabras sanitizar y sanitizante en la industria de los alimentos, si esa persona usa las palabras sanitizar y sanitizante. También pedimos que por favor provea una definición del término sanitizar. Y si en dado caso no tuviese una definición, entonces simplemente debía escribir no. También le solicito que por favor provea una definición del término sanitizante. Y si no tuviese una definición, simplemente debía escribir no la persona. También otra pregunta fue, ¿usted conoce la diferencia entre la palabra sanear y desinfectar?
Por favor, explique la diferencia entre sanear y desinfectar. Y si no conoce la diferencia, simplemente debía escribir no. También se les solicitó que si estuviese interesado o interesada la persona en un seminario web para discutir el uso de la palabra sanitizar y sanitizante en las prácticas de limpieza de la industria de alimentos. Por ende, pues estamos grabando, ¿verdad? Este webinar, este seminario web. Y también le solicitamos algún comentario que tuviera al respecto. La siguiente, por favor. Referente a los resultados de la encuesta. Realmente, en tan solo un par de días empezamos a recibir muchas aceptación, ¿verdad? Y mucho interés por parte de representantes de academia, industria, sobre estos términos. Y en pocos días recibimos 234 inscripciones. Y estas inscripciones se realizaron por medio del sitio web de inscripciones de la Universidad de Vermont. También tuvimos que solamente 129 envíos incluían todas las respuestas. Eso quiere decir que no todas las personas completaron el formulario de inscripción. También obtuvimos que 15 participantes seleccionaron que ellos no trabajan con alimentos, ¿sí? Solamente 15 de los 234 envíos. Esto quiere decir que 177 respuestas fueron incluidas en el análisis final, ¿sí? Solamente se tomaron en cuenta aquellos que completaron el formulario de inscripción, que completaron todas las respuestas a las preguntas realizadas. Siguiente. Siguiente, por favor. Omar, no cambia la diapositiva. Ah, sí, sí, discúlpame. Me parece que estaba... quería agregar un pequeño comentario, disculpa. ¿Ok? Estaba con mi micrófono mudo. Apagado. Ok, Claro, no hay problema. apagado. No, ¿te recuerdas que tuvimos mucha gente que envió respuestas a ciertas preguntas, pero no todas? Exacto. Y de ahí es que decidimos no usar, solo usamos todos aquellos que enviaron preguntas y respondieron a todas las respuestas, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Ahora, ¿de qué país pertenecen las personas que respondieron o que se inscribieron a este seminario? Fueron de Colombia, un 41% son los participantes, de México un 36%, de Guatemala un 11% y el resto, ¿verdad? De varios países, un 12%. ¿Sí? El resto se refiere a Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, etcétera. Pero los más marcados en porcentaje de participación son los que se presentan en el gráfico. Resultados de la encuesta. La primera pregunta que les decía previamente es si usted considera apropiado el uso de las palabras sanitizar y sanitizante en la industria de los alimentos. Primero obtuvimos que. Continuemos, Omar. Sí, las personas que contestaron sí, que sí consideran apropiado el uso de estas palabras sanitizar y sanitizante, es un 66.1% que corresponde a 117 personas, consideran que sí es apropiado el uso de estas palabras, sanitizar y sanitizante. Pero un 33.9% que corresponde a 60 personas indican que no es apropiado. Otra pregunta es, ¿usted usa las palabras sanitizar y sanitizante? Un 58.8% de las personas encuestadas, que corresponde a 104 personas, consideran que sí utilizan estas palabras. Y un 41.2% de las personas encuestadas, que corresponde a 73 personas, indican que no hacen uso de estas palabras sanitizar ni sanitizante.
Dentro de los resultados de la encuesta, acá podemos ver en la tabla que vemos en la pantalla que en el uso de estas palabras se desglosa el sí, la respuesta sí y no. Y se considera apropiado el uso de sanitizar, sanitizante. Entonces, en los resultados totales obtuvimos que 117 personas consideran que sí es apropiado utilizar el uso de la palabra sanitizar y sanitizante, 60 personas no, teniendo un total de las 170 personas encuestadas. Bien, una de las cosas que es importante acá, ¿no? Para recordar, Cristabel, es que hay una diferencia verdaderamente desde el punto de vista estadístico bien significativo entre los que sí, sí lo usan y no, no, digamos, ¿verdad? Porque es casi el doble. Exacto. Pero lo interesante es ver que también, como decíamos al principio, hay un poco de confusión o dudas en el uso. Por ejemplo, hay gente que la usan a las palabras, pero un 12 dice que no las considera apropiado. Desde el otro punto de vista, hay gente que sí la considera apropiada, pero probablemente no tiene que usarla. Como verán, esto es bastante, da una idea de un poco no sé si es confusión a veces en todo sentido, pero puede que haya algo complejo entre confusión y dudas de si están usando o no las palabras correctas. Siguiendo con los resultados de la encuesta, indica, por favor provea una definición del término sanitizante. Entonces acá, como podemos observar en el gráfico, un 22% indican que esto es como un sinónimo de desinfectante. Un 29% indicó que utilizaron las palabras reducir, reduce, eliminar bacterias y o microorganismos. También lo relacionaron un 12% de personas como un agente o un producto químico. Un 12% pues no sabían sobre la definición del término sanitizante y así sucesivamente se fueron agrupando estas respuestas con el uso en mayor porcentaje de estos términos. Por ejemplo, un 11% lo relacionan como una sustancia, un compuesto, otros que es un químico para desinfectar, higienizar, inhibir, limpiar o reducir materia orgánica o bacteria, ¿sí? Entonces, otros simplemente indican sanitizante, y entonces la mayoría indicó, como vemos, ver el 29% que relacionó la palabra sanitizante como una reducción, eliminar bacterias o microorganismos. ¿Sí? Claro, aquí vemos que también en la gente que dice que no tiene una definición o no conoce una definición de términos sanitizante y los que dicen que verdaderamente no tiene una definición, se tendría que usar otros términos que se están refiriendo principalmente al término desinfectante, es una minoría, digamos, más del 85% responden que sí tienen una idea relacionada a una solución, a un químico que ayuda a desinfectar o a reducir bacterias, ¿verdad? O microorganismos. Esto todavía está cambiando un poco porque todavía estamos haciendo el análisis de las palabras y como verán es un poco complejo porque hay veces que las definiciones tienen 2 o 3 palabras y estamos tratando de ver dónde se ubican mejor, en qué categoría. Bien. Referente a otro resultado para otra pregunta realizada fue, por favor explique la diferencia entre sanear y desinfectar. Y los resultados fueron los siguientes. Referente a esta explicación que estábamos solicitando, un 24% de las personas realmente está como reñido, ¿verdad? Un 24% de las personas indicó que lo diferencian como una eliminación o que elimina algo, ¿sí? El sanear y desinfectar. Un 23% de las personas pues realmente se limitaron a indicar que no sabían esa diferencia. Un 18% relacionó estas palabras con microorganismos. Un 9% los relacionó con reducir, bajar, otros con limpiar, otros con gérmenes, otros con carga microbiana.
Entonces, como podemos ver en el gráfico, realmente casi que está 50-50% la relación entre las personas que relacionan esta diferencia de sanear y desinfectar con eliminar algo, pero también hay un 50% que no entiende o no conoce esta diferencia entre sanear y desinfectar. Claro, verdaderamente interesante en esto, Cristabel, en esta diapositiva es que casi un cuarto de todas las personas que respondieron, 23%, casi un cuarto, no saben la definición o no se atreven a dar una definición, porque es verdaderamente un tema un poco complejo para definirlo, ¿verdad? Y hacer las definiciones. La mayoría todavía creen que son términos comunes, que son términos similares, y por eso es que tenemos todavía mucha gente que da la idea de reducción, eliminación de microorganismos. Ahora también referente a la otra pregunta, por favor, siguiendo la pregunta, por favor, provee una definición del término sanitizar. Entonces, nosotros agrupamos las respuestas conforme el uso gradual de las palabras. Por ejemplo, un grupo de personas que utilizó 61 veces las palabras bajar, reducir, minimizar, eliminar microorganismos o gérmenes para dar una respuesta de la definición del término sanitizar. 32 veces se utilizó la palabra limpieza, limpiar, higiene, higienizar. Otros participantes utilizaron 30 veces la palabra desinfección. 19 no lo sé. 9 personas utilizaron 9 veces, ¿verdad? La palabra reducir a nivel seguro, aceptable, tolerable, permitido. 8 utilizaron reducir, eliminar agentes microorganismos y así sucesivamente fuimos nosotros agrupando el número de veces que se utilizó estas palabras que se presentan en la pantalla para dar la respuesta de una definición del término sanitizar, ¿sí? Claro. Aquí todavía tenemos una diferencia entre el 61 que respondieron al término o incluyeron los términos reducir y minimizar, y hay otro, un 8% acá que sería bastante similar. Lo que pasa es que hay algunos que son específicos con bacterias, otros son con microorganismos. Todavía estamos trabajando esta parte, ¿verdad, Cristabel, para saber si esto se va a unir o no? Exacto. También separamos un grupo que dice reducir a un nivel seguro, que nos parece que es importante porque veremos luego que eso es parte un poco de la definición de uno de estos términos. Así que todavía estamos trabajando esto porque cuando vemos palabras, la gente no responde con una palabra sola, ¿verdad? Incluye muchas. Correcto. Bien. ¿Cuáles serían entonces las conclusiones? El término sanitizar se usa bastante en la industria de los alimentos. Ya es común, es un término que se usa comúnmente. Puede que no sea un término correcto en la lengua española o castellana, pero se usa. Recuerden que nosotros estamos tratando de promover una comunicación que sea la mejor. No estamos aquí para tratar de cambiar partes del idioma español o de lo que se usa en castellano. La verdad que no uso mucho el término español porque en España se usan muchos otros idiomas. Hay mucha gente que habla catalán, gallego, el vasco. Mi apellido viene de la zona del norte de España, que es muy vasco. Por lo tanto, hablar solo de un idioma me parece que es restringirse, ¿verdad, Cristabel? Porque ustedes mismos en Guatemala, en México, hay muchas otras lenguas que se hablan. Es correcto, aquí en Guatemala hay varias lenguas, ¿verdad? Que son idiomas mayas que se hablan mucho en el interior. Claro, por lo tanto, recuerden, estamos tratando de darles a ustedes herramientas, de entender el uso, para que ustedes decidan si lo quieren usar de una forma o de otra, pero que sepan clarificar eso con la audiencia con la que ustedes lo están usando. En general, las personas que trabajan en la industria tienen un concepto general del término de sanitizar, que significa para ellos desinfectar, limpiar, higienizar, en general reducir microorganismos. Esa es la idea.
Sin embargo, cuando les pedimos que provean una definición, ya la cosa no es tan fácil. Recuerden, casi un cuarto de los encuestados no supieron diferenciar entre sanear, que es no sanitizar, y desinfectar. Entonces, vamos a revisar ahora el uso en la lengua española, en el castellano, de estos términos. Y también lo vamos a comparar un poco con el uso de estos términos en inglés, ¿verdad? Porque muchos de estos términos, las definiciones, vienen mucho de acá de Estados Unidos, de las regulaciones relacionadas a la inocuidad de los alimentos. El término correcto sería, en español, sería limpieza y desinfección. ¿Okay? Esas son definiciones estándares de limpieza y desinfección que podemos ya verlos en el Código Internacional Recomendado de Prácticas y Principios Generales de Higiene de los Alimentos de la FAO. Ustedes podrán parar aquí cuando están viendo este seminario web, pueden hacer búsquedas en la internet, ese código lo pueden bajar. Hay muchos códigos de la FAO que se han estado usando por muchos años un poco como referencia. Recuerden, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación es lo que nosotros llamamos acá en inglés un poco la FAO, la ONU, si ustedes quieren. ¿Cuál es la definición entonces de limpieza? Limpieza se refiere a la eliminación de tierra, de residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables. ¿Qué significa objetable? Que no debería pertenecer, no debería ser parte del alimento o que se considera que no, que se tiene que remover, ¿verdad? Hablamos de limpieza de superficies, normalmente hablamos de limpieza de edificios, cosas así. La definición también del Códex Alimentario, que ya desde hace muchos años que está, es muy similar. Es la remoción de suciedad, residuos de alimentos, polvo, grasa u otro material indeseable. Normalmente el término cuando lo usamos limpieza nos referimos a limpieza de las superficies que pueden estar contactando con los alimentos u otras áreas en el ambiente donde se está manufacturando o se está trabajando con alimentos. Podemos decir que en general limpiar significa eliminar la suciedad, grasa, cualquier material indeseado que sea visible. En tanto que lo vemos, lo eliminamos. Si no lo vemos, no sabemos qué está, ¿verdad? Por lo tanto, algo que sea visible, objetable, a eso lo tratamos de eliminar. El término de desinfección es reducción en el número de microorganismos presentes en el medio ambiente por medio de agentes químicos o métodos físicos a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento. Esta es una definición bastante interesante porque ya nos está diciendo que limpieza se refería más a algo objetable que puede ser materia orgánica, visual. Aquí estamos tratando de destruir microorganismos que no los vemos. Pero tampoco tenemos un barómetro, una medida específica. Solo decimos que sea en tanto y cuanto que no comprometa la inocuidad o la aptitud de los alimentos. No hay una reducción, no hay un valor clave de reducción. La definición es la misma en el Código Internacional recomendado por prácticas o el Códex Alimentario. ¿Okay? Estas son las definiciones más importantes, limpieza y desinfección. Vamos a revisar dos otras definiciones que me parece que son importantes. Una es la higiene de los alimentos, que ese es un término definido también en el Códex, que significa todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en las fases de la cadena alimentaria. Verdaderamente, dentro de estas condiciones que hablamos que son importantes para proveer la higiene de los alimentos, hay condiciones y medidas necesarias que son importantes para la inocuidad y la aptitud
en este caso la limpieza y la desinfección son condiciones muy importantes. Yo siempre enfatizo que la limpieza y la desinfección son herramientas extremadamente útiles para reducir contaminación, para reducir el potencial de adulteración de los alimentos. Y esos son las herramientas que, como digo, de más uso que tenemos todavía en la industria de los alimentos hasta ahora. Solo para agregar algo, también aparte del uso de agentes limpiadores, desinfectantes, ya sea independientemente del método de limpieza, desinfección que se utilice, algo que juega un rol muy importante es el diseño higiénico de las instalaciones de la empresa y el diseño higiénico del equipo que se está utilizando para la producción de alimentos. Porque con ello, ¿verdad? Prevenimos significativamente que se cree un tipo de nichos bacteriológicos y que estos se hospeden en las instalaciones o en el equipo, ¿verdad? Si esos tienen un diseño higiénico adecuado, pues eso se previene significativamente. Tienes razón, tú estás diciendo algo muy importante porque cuando vemos casos de equipos o de áreas en las plantas, ¿verdad? Que no se diseñaron con la idea de que se tienen que limpiar y desinfectar, verdaderamente empezamos a tener lugares a los que es muy difícil limpiar y desinfectar, por lo tanto tenemos, como tú dices, lugares, nichos donde se pueden crear ambientes para la contaminación. Muy buen punto. El otro punto que queríamos recalcar aquí es el término Correcto. sanear, que lo vemos a veces que se usa mucho, ¿verdad? Pero el término sanear en español es un término muy, muy amplio, que requiere reparar, remediar, en alguna forma se puede usar como un sinónimo de salubridad, de higiene, ¿verdad? Pero no está definido verdaderamente en relación a la inocuidad de los alimentos, y yo tiendo no a usarlo mucho porque es un término, como digo, muy amplio, y tan es así que ahí doy un ejemplo. Para que el país crezca, el nuevo ministro de Economía sanea los mercados financieros. No tiene nada que ver, está correcta la frase, pero no tiene nada que ver con el uso que usamos nosotros en inocuidad. Porque está esta parte que es una relacionada al aseo, que puede andar, pero es muy común cuando se usa como sinónimo a arreglar o remediar un daño, ¿verdad? Por lo tanto, es un término que tratamos de no usarlos mucho, a pesar de que alguna gente lo usa en relación a higiene. Para repetir, en español solo tenemos el término desinfección, no tenemos el término sanitización. Verdaderamente el término sanitización es un término que nosotros lo pedimos prestado, digamos, lo sacamos de las definiciones en inglés. En inglés se usa el término sanitizar y también se usa el término desinfectar. En el caso de la sanitización, que es lo que usamos en las plantas procesadoras de alimentos para proveer una higiene, es distinto a lo que decimos cuando decimos desinfectar. Desinfectar se usa más aquí en Estados Unidos, en los países de habla de inglés, a la higiene un poco más profunda en hospitales, en donde tratamos verdaderamente de tener ya mayor destrucción de bacterias patógenas específicas. ¿Okay? Y son en donde estamos generando productos, por ejemplo, productos que se van a usar en medicina, como catéteres que se van a usar dentro de las personas, que tienen que estar casi al punto de esterilidad total, ¿verdad? Hay también definiciones claras. Hay que recordar que acá en Estados Unidos las regulaciones relacionadas a la inocuidad de los alimentos ha definido ya el término sanitizar de alguna forma. Y recientemente este término se ha definido de nuevo cuando se pasaron el acto de modernización de la inocuidad de los alimentos, lo que se conoce acá como FISMA. En el fondo, el término de desinfección, como lo usamos en la lengua española,
para reducir a un nivel que no comprometa la inocuidad, es similar a la definición que usamos acá a sanitizar, que en los Estados Unidos. Y aquí les presento la traducción literaria casi del término sanitizar, como lo usamos, como digo, en Estados Unidos, que es tratar adecuadamente las superficies limpiadas. Significa que primero hay que limpiar antes de sanitizar, con un proceso que sea eficaz para destruir las células vegetativas de los patógenos y para reducir sustancialmente el número de otros microorganismos indeseables, pero sin afectar negativamente el producto o su seguridad para el consumidor, sería su inocuidad para el consumidor. De nuevo, es una traducción que hice literalmente del título 21 del Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos, en la parte 117.3, que son las definiciones. Entonces, recuerden que en el uso en inglés, la misma sustancia química, la misma molécula, digamos, los mismos componentes, pueden usarse como desinfectante o sanitizante. Todo eso depende de las condiciones de uso. Cuando nosotros sanitizamos, usamos productos químicos a una concentración, a un tiempo de acción que no sea tan fuerte, porque si no estaríamos destruyendo un poco o estaríamos dañando todas las que son las superficies de contacto y parte del equipo, ¿entienden? Por lo tanto, el término, cuando la gente habla de los compuestos que se usan para sanitizar o desinfectar, hay varios que pueden usarse de una forma o de otra dependiendo del uso, concentraciones, tiempo de acción, etc. ¿Verdad? Nosotros usamos en español el término original y que se usa es el término desinfectante, a pesar de que, como hemos visto ya, la industria y nosotros mismos, yo por lo menos lo uso mucho al término sanitizante para explicar que nos referimos a una reducción de microorganismos que esperamos sea la propicia para el alimento y que tampoco influya en la inocuidad final de los alimentos. Bien. Entonces aquí tenemos las preguntas enviadas durante la inscripción, ¿verdad, Cristabel? Sí, vamos a presentar ahora las preguntas que fueron enviadas durante la inscripción. Como bien habíamos visto prácticamente al inicio, se realizaron 36 preguntas en total, las cuales pues recibimos 36 respuestas, ¿verdad? A las preguntas se les agrupó en las siguientes categorías. Las agrupamos así. Aquellas que contenían las palabras términos, diferencia entre sanitizar y desinfectar. También aquellas preguntas que contenían las palabras programas, protocolos de limpieza y desinfección específicos. Otro grupo contiene las palabras rotación de desinfectantes y resistencia bacteriana. Otro grupo contiene principios activos y efectividad, y también agrupamos aquellos que contienen las palabras monitoreo y verificación de sanitización y desinfección, y otro grupo contiene cuantificación del proceso y desinfección. ¿Por qué hicimos esto? Esto lo hicimos con la finalidad de poder clasificar de alguna manera y poder visualizar de mejor forma todas aquellas personas y el número de personas que utilizaron diferentes tipos de palabras para la respuesta a las preguntas realizadas. Bien, quisiera aclarar también que este seminario web no va a entrar en tantos detalles en alguna de estas preguntas, porque algunas de las preguntas fueron muy específicas y es difícil de responder, digamos, en una cosa así genérica que estamos hablando. Nosotros estamos enfocando principalmente en la parte de términos para que podamos, como decimos, tener un poco más un mejor uso de cómo comunicarnos cuando hablamos de estos términos de limpieza y desinfección en las plantas. En cuanto a los términos, mucha gente envió preguntas como las que tenemos allí. Ahí pongo algunos ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre desinfectar y sanitizar? ¿Cuál es el término correcto?
aparte de la importancia de clarificar las diferencias, será de mucha utilidad incluir los términos de esterilización química que se usa en la tecnología de envasado aséptico. Como verán, hay mucho interés en este área. Nosotros solo nos focalizamos en el área de limpieza y desinfección en este seminario web. La parte de esterilización química es otra área. La parte de alimentos asépticos, envasados asépticos son únicos, no vamos a entrar en esos detalles. Hay también lo que se llama esterilización comercial, que es la venta de productos que sabemos que no van a tener, que se pueden almacenar a temperatura ambiente, en las que durante la vida de anaquel de los productos no va a haber ningún patógeno, no tendría que haber ningún patógeno ni ningún tipo de microorganismo que pueda producir deterioro. Pero esos son casos específicos. La esterilización comercial en alimento no significa que el alimento es estéril desde el punto de vista de estéril de no tener nada, porque puede que haya todavía esporas, ¿verdad? Entonces la respuesta para esto es, bueno, ahora ya sabemos que los términos en español son limpieza y desinfección, pero también sabemos que la industria de los alimentos usa mucho el término sanitización, digamos, como un sinónimo de desinfección, y a nosotros nos parece bien que lo usen, que lo entiendan. Es una cuestión de preferencia, de qué es lo que ustedes quieren usar. En el fondo, limpiar y sanitizar es lo mismo. Hacemos limpieza primero, remoción de materia orgánica, las cosas que vemos, y sanitizamos con la idea de reducir el número de microorganismos sin comprometer la inocuidad de los alimentos. Otro grupo de preguntas fueron las preguntas acerca de los programas, protocolos de limpieza y desinfección. Varios muy específicos. Como verán, precisamos varios seminarios web para esto, ¿verdad? ¿Cuál es la concentración máxima para un caso específico en el lavado de cáscara de huevo? ¿Cómo funciona la limpieza y la desinfección en limpiezas en seco? Es muy complejo. Algo que quiero que recordemos es que aquí es en donde empezamos a colectar más información. Hay mucha información ya. Y a veces la información varía de industria a industria, dentro de la industria de los alimentos. Es muy complejo, muy variable. Limpiamos los edificios, las áreas, vamos a las zonas, a las superficies, a las partes de los equipos. Dentro de una misma maquinaria tenemos una área que puede tener de contacto con alimentos y otras que no. Por lo tanto, dentro de a un mismo equipo, ¿verdad? Lo limpiamos y lo desinfectamos o sanitizamos en forma distinta. Todo depende de la situación. Nosotros nos estamos refiriendo principalmente a la limpieza en húmedo, donde tenemos la parte de remoción de residuos al principio y luego el uso de productos químicos. La limpieza en seco no estamos hablando mucho de eso, que se usa, por ejemplo, en panaderías, en donde hay una eliminación de material orgánico y ahí se usan distintos tipos de elementos. Se usan, por ejemplo, aspiraciones, cepillados, algo mecánico a veces, ¿verdad? O se puede hacer una combinación. En esta diapositiva les quiero presentar algo así rapidito, una área de una planta, qué complejo que puede ser, porque lo que va a ser limpieza y sanitización va a variar de acuerdo a las habitaciones, a las salas. Podemos ir dentro de una habitación, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la habitación número 4, y empezar a ver los distintos equipos que hay, las distintas áreas, el piso, el techo, las paredes, las áreas de superficie de contacto, el movimiento del personal, el movimiento del alimento. Se hace muy complejo. Ya todos ustedes conocen que usamos los términos de zonas, en la que la zona 1 es donde hay superficies de contacto y nos vamos alejando. La zona 2 es la que alimentaría o puede contaminar la zona 1, la 3 a las 2, la 4 a la 3 y así vamos, ¿verdad? Lo único que queremos
dar como recomendación general, que es claro, pero es lo único que queremos cubrir verdaderamente aquí, es que recuerden, limpieza es primero, desinfección es después. No se puede desinfectar un área o sanitizar un área que está sucia, porque las concentraciones de los productos químicos que usamos no son tan altas y se van a inactivar si hay material orgánico. Por lo tanto, hay que remover ese material orgánico. La limpieza se hace normalmente con agua con cierta presión, con ciertas temperaturas. A veces se agregan algunos productos químicos como un surfactante o productos para cambiar el pH, pero no se agrega el producto químico con interés de matar bacterias o reducir microorganismos, sino para ayudar a remover el material orgánico. Y sabemos que el material orgánico puede ser complejo, puede haber azúcares, pueden haber lípidos, proteínas, cada uno es distinto, ¿verdad? Por lo tanto, ya de por sí, si los alimentos que se están usando allí son distintos, una planta tiene mucha proteína, o en una planta procesadora se procesan alimentos con mucha proteína, en otra con muchos azúcares, en otra con muchos lípidos. De por sí, la limpieza será distinta y se desarrolla un protocolo de limpieza típico para esa planta, ¿verdad? De nuevo, el objetivo es la remoción de materia orgánica. Después venimos con la sanitización o desinfección, que ahí ya usamos los productos químicos para reducir el número de microorganismos. Aquí presento una pequeña diapositiva donde pueden ver la variación en las distintas etapas de limpieza y sanitización: prelavado, preenjuagado, lavado, enjuagado, inspección, sanitización, etcétera, etcétera. Estamos tratando de hacer más inspecciones después del lavado, antes de la sanitización, y ahí es también donde se hacen muchas evaluaciones, porque verdaderamente si no se hace un buen lavado, un lavado profundo de mucha remoción de materia orgánica, los sanitizantes no pierden un poco la acción. Ustedes verán que algunas de las compañías que venden productos de sanitización para la industria les dicen que es como si fuese una ruedita, un 100% de la rueda, ¿verdad? Completa, en donde hay distintas etapas. Acá yo pongo las más comunes que ustedes van a escuchar. Les van a decir que un buen programa de limpieza y sanitización requiere limpieza con acción mecánica, y luego esa acción mecánica puede estar asociada con la temperatura del agua que se usa, y después se empieza a usar la sanitización, en donde varía de acuerdo a la concentración, el tipo de producto químico que se está usando, el tiempo de contacto, etc. Y lo que la gente esta que es experta les dice es que si uno quiere sacar una de estas piecitas de la rueda, por ejemplo, queremos remover la acción mecánica, queremos trabajar menos, bueno, los otros componentes tienen que aumentarse para cubrir eso. ¿Okay? Es muy común creer que se puede sacar una parte de la piecita y que la ruedita va a seguir funcionando. No, hay que aumentar del resto como para que la rueda pueda volver a ser circular y pueda andar, ¿no? Otras preguntas que recibimos fueron acerca de la rotación de desinfectantes y resistencias bacterianas. Lo único que queremos recalcar aquí, para que ustedes se recuerden, es que los desinfectantes no son antibióticos. Lamentablemente hay todavía un poco de confusión. No inducen, los desinfectantes son productos químicos que destruyen las bacterias y los microorganismos por contacto, especialmente en la zona de afuera de las bacterias, ¿verdad? Por ejemplo, las paredes celulares. El contacto directo con el producto es lo que produce la muerte, digamos, de la bacteria, ¿verdad? Y pueden que maten o pueden que dañen, si las concentraciones no son las ideales o el contacto de tiempo no es lo ideal, puede que una bacteria se dañe en una pared celular o una espora se dañe un poco, pero no sabemos si verdaderamente esa espora o la bacteria se puede recuperar. Es muy complejo estudiar eso. Por eso es que queremos que haya
menor material orgánico para que los sanitizantes puedan tener esa acción de matar. Y no crean verdaderamente una resistencia. Los antibióticos sí, porque recuerden, los antibióticos entran dentro de las células, algunos están en la parte exterior, en las células gram positivas, y ahí en donde las células empiezan a crear, por ejemplo, resistencia microbiana, de expulsarlo a los antibióticos o crear resistencias en las paredes, ¿verdad? Eso es más complejo. Recuerden que también hay antibióticos que entran y producen una disrupción en la formación de proteínas, otras van a interrumpir la reproducción de la célula al alterar el ADN, ¿entiendes? Muy complejo. Acá en los desinfectantes solo estamos hablando de concentración del producto químico, el tiempo, carga microbiana que haya, hay mucha variación, pero matan o dañan. Bueno, otra de las preguntas a responder es que nos decían principios activos y efectividad. Una de las preguntas que nos hacían es, ¿cuál es el principio activo más recomendable para procesos de desinfección de producto y de superficies en plantas de alimentos? También, ¿cuál es el ingrediente activo de mayor efectividad contra salmonela? Bueno, vean, vamos a ir con estas dos primeras. Realmente lo que son los ingredientes activos de las sustancias. Recuerden que en el mercado hay un sinfín de productos que puedan tener el mismo ingrediente activo, pero tienen un nombre comercial diferente. No voy a mencionar nombres ni marcas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, puede existir un producto, qué sé yo, que se llama Limpieza S.A. o otro nombre comercial y pueda tener el mismo ingrediente activo, por ejemplo, de peróxido de hidrógeno con ácido peracético, por ejemplo, que esos son dos ingredientes activos muy utilizados en la industria alimentaria y muy efectivos. Están los amonios cuaternarios, los productos yodados, también está el hipoclorito de calcio, etcétera. Entonces, realmente acá es de evaluar, ¿verdad?, las condiciones en que se encuentra la empresa, la data histórica que ha tenido también referente a algún hallazgo que haya tenido en análisis de microbiología que hayan realizado y, por ejemplo, también qué tipo de bacteria estamos atacando, contra quién nos estamos enfrentando, dirían por ahí. Porque, ¿qué pasa? Recuerden que, por ejemplo, la salmonela no sobrevive por lo regular a medios muy ácidos y también como la mayoría de las bacterias, pero no todas, pero en particular esta, es poco resistente al calor. Entonces, no solamente los productos químicos desinfectantes es una vía de tratar este tipo de bacterias, sino que hay otros métodos, como el calor, ¿sí? Otra pregunta es, ¿cuál es el desinfectante o principio activo más recomendado contra hongos y levaduras? Y si los proveedores para los sanitizantes pueden ser los mismos para los de limpieza y desinfección. Sí, claro que sí. En este caso, los mismos proveedores de productos de limpieza pueden ser los mismos que les provean los agentes de desinfección. Y vuelvo y repito, acá debemos de evaluar qué tipo de bacterias, hongos y levaduras estamos tratando que tiene la mayor probabilidad de afectar a nuestro proceso y a nuestro producto para evaluar cuál es el método de limpieza, desinfección mejor que podemos implementar en nuestra sala de proceso. ¿Sí? Otro es el monitoreo y verificación de sanitización y desinfección. Una pregunta que nos hacían ¿es correcto manejar el término sanitización en procesos donde no se verifica su efectividad? Y otra pregunta es, ¿qué metodologías se emplean para evaluar la capacidad bactericida de un desinfectante? Entonces, realmente acá el término sanitización, como bien hemos venido platicando,
se utiliza mucho pues aquí en nuestro ambiente referente a la inocuidad de alimentos, pero si realmente no se puede verificar la efectividad de los métodos de limpieza y desinfección que estamos implementando, realmente no se está llevando a cabo una limpieza, incluso puede incluir desde la limpieza y muy probablemente se vea afectada su proceso de desinfección. Y realmente en las metodologías que se emplean para evaluar la capacidad bactericida de un desinfectante, esto va de la mano nuevamente con el tipo de diseño que se tenga en las instalaciones, en las áreas, en las paredes, pisos, techos. Eso incluye equipos, mesas de trabajo, equipo de corte. Todo ello implica también el que se tenga un monitoreo o un programa de limpieza efectivo. También nos indican de que si cómo se verifica la frecuencia de un proceso de limpieza y desinfección. La frecuencia es independiente y muy personal para cada industria, para cada empresa. Recuerden que la frecuencia para poder verificar estos métodos, estos procesos, depende de su programa de monitoreo ambiental, ¿sí? Como bien lo decía Omar, depende de qué zonas sean las más vulnerables a una posible contaminación en su sala de procesos, zona 1, 2, 3 o 4, ¿sí? En esa zonificación, en ese monitoreo ambiental, ustedes identifican qué bacterias, qué método de limpieza y desinfección es el más eficiente. Entonces, depende. No se puede establecer y no les podemos decir que con tal dato es lo recomendable o es lo idóneo para monitorear los procesos de limpieza y desinfección. Sí, eso ustedes lo tienen que evaluar independientemente en sus salas de proceso, pero ya les dimos las bases de cómo se puede hacer. La última pregunta en este tema es cómo definir el monitoreo y verificación de las actividades de desinfección. ¿Qué procedimientos pueden ser utilizados para que la gente en las plantas de proceso entienda la importancia de la toma de datos y cómo medir su eficacia? Bueno, acá, ¿sí vas a decir algo? Sí, antes de pasar a esa parte, a la respuesta que quieres dar, Dime. déjame, si no te molesta, quiero agregar acerca de la parte de bactericida de un desinfectante. Esa es una pregunta muy interesante, pero hay mucha variabilidad, ¿verdad? En lo que decíamos. Como Sí, tú mencionaste, hay distintos tipos de productos, distintas concentraciones. La variabilidad en una misma planta varía. Un día en donde no se limpió tan profundamente puede que quede más materia orgánica y por lo tanto el mismo protocolo puede que no tenga la misma eh, eh, destrucción de bacterias. Recuerden también que hay mucha variación en los microorganismos que vienen con los alimentos. Hay veces que los alimentos no tienen muchos microorganismos, hay veces que sí. Toda esta área es un área muy interesante en la que estamos tratando de almacenar y traer y crear nuevos datos, pero hay mucha variabilidad, ¿no? exactamente. Otra pregunta fue monitoreo y verificación de sanitización y desinfección. Testeo de materia orgánica, sistema ATP, el trifosfato de adenosina. Recordemos que este sistema de ATP no es un método utilizado para ver la carga microbiana de una superficie que estemos evaluando. Este sistema es muy utilizado, sí, por ejemplo, para la liberación inicial en una planta de alimentos, pero referente a la limpieza. ¿Qué quiere decir eso? Que es un método rápido de hisopado donde uno pues toma la muestra de la superficie, esto se mide en URL. Entonces, si supera el límite de URL, significa que hay una carga considerable de materia orgánica presente en esa superficie, lo que incrementa la posibilidad de que pueda proliferar o existir o hospedarse algún tipo de bacteria, ¿verdad? Sin embargo, si es mínimo, por debajo del límite permisible, los URL obtenidos del resultado de ese hisopado, significa pues que la limpieza fue buena
y es un método que utilizan en las industrias alimentarias para liberar la sala de proceso y que inicie el proceso de producción. Cuando es negativo el resultado, se vuelve a evaluar qué pasó, se vuelve a limpiar para poder, y desinfectar para poder realizar nuevamente este testeo. Y también está el testeo de bacterias indicadoras o patógenos, que son el testeo microbiológico. Aquí nuevamente se hace con lo que se llama esponjados, hisopados también, de superficies que estamos nosotros interesados en evaluar la eficacia de limpieza y desinfección, porque con esa finalidad se hace, de poder verificar la efectividad de nuestros procesos de limpieza y desinfección. Tengan en cuenta que una sola prueba de testeo microbiológico no es una validación, eso es una verificación. Ahora, si lo quieren volver a lo que es una validación, eso es una cuestión programada de repetidas pruebas microbiológicas a diferentes condiciones de proceso, concentraciones, horarios, etcétera, y es algo muy costoso. Pero una sola prueba es verificación. Bien, bien, bien. Eso me parece muy importante lo que estás diciendo, Cristabel, porque Correcto. estos testeos de materia orgánica, por lo tanto, se tendrían que hacer después de la limpieza Exacto. y antes quizás de la sanitización, ¿verdad? Porque si tenemos un nivel alto, verdaderamente lo único que nos puede ayudar ahí es usar más limpieza, remover más, no usar sanitizantes. Exacto. ¿Sí? Sí, porque Y la otra... ¿Mm? eso quiere decir que la limpieza no fue efectiva, ¿verdad? Puede haber un biofilm ahí Exacto, exacto. Puede que no adherido. esté efectiva, tenemos que limpiarlo. Recuerden, cuanto más materia orgánica queda después de la limpieza, menor efectividad tendremos de los sanitizantes. Lo otro que quiero recalcar es que el testeo de bacterias indicadoras no significan patógenos. Significan que hay una carga de bacterias, pero no significa que son patógenos. Si uno quiere testear por patógenos, hay que testear por eso. Para darles una idea, uno nunca trabaja con precios específicos, pero un testeo con ATP, digamos, sale un precio y un testeo para un patógeno puede que cueste casi 20 veces más. Por lo tanto, un testeo de ATP es mucho más sencillo, mucho más económico. Las bacterias indicadoras a veces son la mitad o menos de la mitad de un costo de una bacteria patógena, por lo tanto hay más testeos desde el punto de vista de indicadores, ¿verdad? Todavía testear por bacterias patógenas es caro. Exacto. Y en la parte de las respuestas, también los invitamos a que puedan entrar a estos enlaces que les mostramos en pantalla, que son otros seminarios web que ha grabado Omar Oyarzabal con otros colegas sobre los temas cómo organizar un programa de monitoreo ambiental. Es muy, muy interesante. Ahí les dan una orientación muy amplia de cómo organizar un programa de monitoreo ambiental. Hay otro seminario web sobre ejemplos del uso de pruebas de materia orgánica e indicadores para evaluar los protocolos de limpieza, y tiene otro sobre pruebas microbianas empleadas en programas de monitoreo ambiental. Entonces, realmente los invito a que puedan revisar estos seminarios web, donde ustedes van a obtener una muy amplia orientación y muy probablemente respuestas a muchas dudas que puedan tener hoy por hoy sobre estos temas, y que se les facilite de alguna manera el poder mejorar o implementar estos programas en sus plantas de alimentos. Y la última categoría de las preguntas que tenemos, que recibimos, es la cuantificación del proceso, que es, digamos, son preguntas muy útiles. ¿Hay alguna diferenciación en reducción logarítmicas entre sanitizar y desinfectar? No, porque como dijimos, sanitizar y desinfectar se pueden usar como sinónimos. Pero la verdad es que la definición de desinfectar en español o de sanitizar en inglés no está asociado a una marca, a un número que hay que bajar, porque eso es muy variable, ¿verdad? No hay, digamos, como decimos, una reglita, una regla que sea la que hay que bajar 3 logaritmos, 2 logaritmos, 1, 4, 5, no sabemos.
cuanto más, mejor, es lo único que sabemos. Pero no tenemos un valor específico y además medir la reducción, como hemos demostrado, es muy complejo todavía. Se puede hacer, pero las herramientas son caras. Aquí es en donde creo que la industria que está proveyendo información a la industria alimentaria nos va a traer más herramientas en los próximos años y que nos van a ayudar a poder evaluar un poquito más. Quizás al principio sean menos, pero con los años vayamos mejorando nuestra interpretación. Esto es lo que al final nosotros querríamos saber más. Recuerden también que no todos los protocolos se aplican en forma sistemática, no todos los protocolos de limpieza y sanitización siempre incluyen una medición exacta del producto químico que se usa. Lamentablemente todavía hay muchas plantas que dicen que sí, que lo hacen al producto, a la sanitización, y lo único que tenemos de registro es que chequearon y dijeron que sí se hizo, pero no sabemos qué tan consistente es la aplicación, ¿verdad? Bueno, Cristabel, ya llegamos a la última diapositiva nuestra, así que podemos hacer un resumen de este seminario web. Entonces, para resumir, hemos revisado el uso del término sanitizante, sanitización, sanitizar, y en el fondo es una elección personal el uso o no. Por ejemplo, yo lo uso bastante porque lo uso para tratar de comunicarme de la mejor forma posible. Y cuando hay gente que usa el término desinfectar, trato de evaluar a qué se refiere. En general, como hemos visto, la palabra sanitizar y desinfectar en la industria de los alimentos se usa casi como sinónimos. También podemos agregar que en la industria de los alimentos el término sanitizar se usa como sinónimo de desinfectar, como bien lo decía Omar, ¿verdad? Y una vez que se entiende esta definición, la comunicación se simplifica significativamente, realmente, ¿sí? Entonces, realmente es cuestión de comodidad, como bien explicaba nuestro colega Omar, ¿verdad? Entre profesionales. Lo importante en realidad es de que nos sepamos entender y comunicar lo que deseamos transmitir en estos aspectos de limpieza y procesos de desinfección en la industria de los alimentos. Claro, y quizás Mayra en su presentación acerca de un ejemplo de cómo hacer limpieza y sanitización, lo use a esos términos así en forma de sinónimos, ¿verdad? Claro. Recuerden, lo importante es que la limpieza es primero y luego viene la desinfección o sanitización. Claro que sí, y también recuerden que no hay un valor específico de reducción de microorganismos en las prácticas de limpieza y desinfección. Realmente cuanto más es mejor realmente, ¿verdad? Pero recuerden que lo que buscamos es reducir a niveles aceptables y si es posible eliminar la carga microbiana que posiblemente esté presente en la superficie que estemos tratando, ¿sí? Claro, varias de las preguntas que recibimos eh, eh, nos preguntan eso, ¿cuál es la cantidad que hay que reducir? Verdaderamente no hay un valor clave, ¿verdad? Pero creemos que con el tiempo va a haber más herramientas que vamos a obtener para poder determinar la efectividad, ¿verdad? De los procesos de limpieza y sanitización. Recuerden que tradicionalmente todavía usamos cosas así visuales, el tacto, y ahora describimos también que tenemos los sistemas de ATP, sistemas de testeo microbiológico. Así que en la medida en que avanzamos un poco la tecnología y la tecnología se hace más accesible, la podemos incorporar para hacer evaluaciones de los sistemas de los protocolos de limpieza y desinfección. Y finalmente, como decía Omar, ¿verdad? Hay que saber utilizar este tipo de herramientas para evaluar la eficiencia de la limpieza y desinfección
y sanitización, y saber cuándo este tipo de herramientas se usan como verificación y cuándo se pueden utilizar para validación, ¿sí? Un punto muy interesante que tú mencionas, Cristabel, y ahí le dejamos entonces ya nuestros correos electrónicos para que se contacten con nosotros. En caso de que tengan preguntas, ¿verdad? Porque siempre por ahí si quieren tener preguntas o quieren que organicemos con Cristabel otro tipo de seminario web, aquí están las posibilidades de que se contacten con nosotros. Claro que sí, estamos abiertos a poderles apoyar en alguna consulta que ustedes requieran. Y ahora le pasamos la palabra a Mayra Carrizales Guzmán, que va a hablarnos un poquito y darnos un ejemplo de cómo se pueden usar los sistemas de limpieza y sanitización en la industria de los alimentos y bebidas. Ella nos presentará un pequeño ejercicio. Muchas gracias a todos. Gracias. Hola, buen día. Primeramente quisiera agradecer la oportunidad de participar en este webinar. Mi nombre es Mayra Carrizales y soy miembro del equipo de investigación y desarrollo de Ecolab en la industria de alimentos y bebidas desde hace 14 años. Mi experiencia principalmente es en la innovación de productos químicos para la higienización de líneas de procesos dentro de la industria de alimentos y bebidas, liderando soportes técnicos y gestionando proyectos de innovación en Latinoamérica. Dentro de los alcances de nuestra charla el día de hoy, vamos a enfocarnos en un ejemplo de limpieza y sanitización en un sistema de proceso dentro de la industria de alimentos y bebidas, haciendo hincapié en los factores relevantes a considerar durante la higienización. Partiendo de los conceptos que hemos estado revisando, hasta el momento sabemos que limpiar es la remoción de cualquier suciedad y o material indeseable en una superficie, el cual podemos remover mediante procesos físicos y químicos, por lo que hoy nos enfocaremos al último. Sanitizar es el tratamiento adecuado de las superficies limpias, ya tratadas ya cuando se removió la suciedad, mediante un proceso efectivo para eliminar células vegetativas de patógenos y para reducir de manera sustancial el número de otros microorganismos no deseados. Reducir esta contaminación microbiana en superficies sólidas lisas a niveles considerados seguros por la normativa o regulación de salud pública. De igual forma, sabemos que hay sanitizantes sin enjuague para superficies con contacto directo con alimentos y sanitizantes para superficie sin contacto con alimentos. Dentro del enfoque de limpieza y sanitización, bueno, sabemos que es un proceso dinámico en el cual influyen y están en juego diferentes variables y factores que tenemos que considerar previamente a realizar los pasos de limpieza y sanitización, principalmente partiendo del tipo de suciedad que queremos remover. El clasificar la suciedad, saber su condición, su proceso por el cual fue generado, su descomposición, nos ayuda a tomar decisiones futuras en cuanto a variables del ciclo de limpieza. Es importante saber si tenemos una grasa, un aceite, un carbohidrato, proteína o bien si proviene de fuente mineral, ya que en base a esto podremos tener una acertada selección y definir siguientes pasos del cómo lograr penetrar en la suciedad, evitar su redeposición, lograr suspenderla para finalmente lograr su remoción en la superficie. Hay 4 variables que, como comentaba, juegan un papel importante en este proceso y una de ellas es la concentración del químico. Necesitamos que la concentración sea efectiva para que remueva la suciedad en el paso de limpieza y sea efectiva con el sanitizante para que reduzca la carga microbiológica. La temperatura también es otro de ellos. Saber a cuál va a someterse la suciedad puede ayudar a potencializar esa remoción. De igual forma, saber si solubiliza bien ese residuo a cierta temperatura. El tiempo de contacto, el cual debe ser necesario para que la solución de lavado logre penetrar y desprender
y el sanitizante también logre hacer su reducción microbiológica, y fuerza mecánica, que es una variable importante que nos ayuda a que la remoción sea más fácil, a que haga una suspensión de la suciedad y no se redeposite tan fácilmente. Adicionalmente a estos 4 factores, pudiéramos agregar el conocer el equipo y saber la superficie que vamos a limpiar, saber la metalurgia, también saber si tenemos un fácil acceso para alcanzar la remoción, si es un equipo desarmable, si cuenta con un diseño sanitario, higiénico, si cuenta con puntos muertos. Es importante y relevante también considerar esta información. Asimismo, con relación a la fuente de agua, conocer la calidad microbiológica de la misma, con qué tanta carga entra al sistema, conocer sus propiedades físico-químicas como la dureza también es relevante, y de igual forma, pues, conocer los productos químicos, saber los ingredientes activos que se van a utilizar para conocer sus concentraciones óptimas de uso, dependiendo de la suciedad a tratar. Dentro de la clasificación de los métodos de limpieza, sabemos que existen opciones para vía seca y vía húmeda. Nosotros nos enfocaremos en vía húmeda, donde podemos apreciar que está un proceso manual, hay un método por spray, por espuma, también por recirculación, y tenemos también opciones que se denominan COP, el cual, bueno, es un proceso, un método manual en el cual, bueno, hay que desarmar parte de los equipos, y bueno, un sistema automático o semiautomático que puede ser CIP, en el cual, bueno, no es necesario desarmar el equipo como tal. Nuestro ejemplo, bueno, está ligado a un ejemplo de CIP, el cual, bueno, vamos a ver más adelante los factores que involucran. Para los métodos de aplicación de sanitizantes sabemos que también hay, bueno, una aplicación por spray, por circulación, por espuma, por neblina, por inmersión, de igual forma. Y bueno, todos estos están ligados a un plan de mantenimiento. ¿Para qué? Para poder mitigar riesgos de obtener una limpieza poco eficaz. Lo ideal es que todos los equipos estén ligados a este seguimiento. Con los conceptos que ya conocemos, podemos decir que la higienización se divide en 2 etapas del proceso. La primera consiste en la remoción de residuos visibles durante el lavado. Este paso se complementa con un preenjuague inicial con ciertas condiciones operativas. Posteriormente, un lavado con detergente y condiciones de operación, de igual forma, tiempo, concentración, fuerza mecánica y temperatura. Y posteriormente se realiza un enjuague para eliminar los residuos remanentes y residuos también del detergente. Como segunda etapa es la remoción de residuos invisibles, como lo son los microorganismos. El uso de sanitizante se encargará de la reducción microbiológica. Cabe señalar que dependiendo del método de limpieza y sanitización, podemos darle un mayor o menor peso a las diferentes variables que influyen y que, bueno, hemos estado revisando. Como podrán ver en las gráficas que se muestran, hay 3 ejemplos. Uno de limpieza manual, otro de limpieza fuera de lugar, COP, y otro de limpieza en el lugar, que es el CIP. Como podemos observar, cuando nos referimos a una limpieza manual, la variable de fuerza mecánica es la más relevante. Asimismo, vemos que en el sistema COP, el tiempo y la fuerza mecánica son los de mayor importancia equitativamente, mientras que en un sistema del CIP presenta una mayor relevancia la temperatura. En cada uno de ellos difieren las variables, por lo que es importante conocerlas para que nos ayuden a obtener unos mejores resultados. La limpieza de un CIP se utiliza para limpiar superficies de interiores de tuberías y tanques de equipo de procesamiento de alimentos y bebidas.
son superficies lisas. El CIP implica la circulación de detergente a través del equipo mediante el uso de un spray ball o un rociador que ayuda a crear las turbulencias y así remover la suciedad. La solución de limpieza y la sanitización química se hace recircular a través de un circuito de tanques y de líneas para eliminar las bacterias, los residuos, para que posteriormente regresen a un depósito central para que la solución pueda ser reutilizada en algunos casos. El sistema se ejecuta usualmente por computadora para controlar prácticamente todo, la mezcla, el flujo, si hay algún desvío, la temperatura y el tiempo con que los productos químicos de limpieza y sanitización estarán en contacto. Los sistemas de CIP automatizados se utilizan con mayor frecuencia en procesos en los que se fabrica material líquido o de flujo, productos como lo son lácteos, jugos, pulpas, néctares, bebidas. El sistema CIP es eficiente, es rentable y, bueno, proporciona una limpieza eficaz de grietas o hendiduras para reducir la deformación de biopelículas y nichos de crecimiento, donde fácilmente los patógenos y otras bacterias pueden proliferar. Al ser un equipo automatizado requiere pues menos mano de obra y presenta un riesgo mínimo para los trabajadores. En general, una operación de un sistema SIP implica un preenjuague inicial, como lo había comentado, un lavado con detergente alcalino, que en ocasiones es necesario también un lavado ácido cuando hay un proceso térmico o cuando hay una alta dureza. Y también en algunos casos, cuando hay una suciedad muy crítica, se puede recurrir al uso de aditivos como booster para una mejor remoción y un enjuague posterior para eliminar las trazas del detergente. Posteriormente a la limpieza, pues bueno, deben de cuidarse ciertos factores para la sanitización para que no sea afectada previamente a recircular el activo, el producto sanitizante. Y por mencionar algunos, puede deberse a residuos de suciedad, que no se haya tenido un buen circuito de lavado con detergente y que queden por ahí residuos de suciedad todavía en las tuberías, nos puede afectar en la sanitización. También si hay residuos de productos químicos del detergente, si no se enjuagó bien, nos puede afectar la superficie igual de la superficie de contacto, los tipos de microorganismos presentes, si hay algunos resistentes, la carga o cantidad microbiológica, el tiempo de contacto real en el cual haya estado el sistema a las condiciones esperadas, la metodología y también el equipo de aplicación. De igualmente, el agua, pues bueno, juega un papel importantísimo dentro de la calidad con la que entra el sistema. Y bueno, como lo podemos ver en el diagrama de arriba, la limpieza en lugar en SIP, bueno, tiene gran enfoque en la temperatura. Finalmente, posterior a la limpieza y sanitización, podemos realizar inspecciones visuales en las cuales nos pueden ayudar a apreciar si queda algún residual de suciedad. También pueden ser soportadas por videoscopía si hay alguna opción de realizarse en el sistema, que viene siendo una revisión por medio de una cámara. Puede realizarse también pruebas microbiológicas, siembra de agua, del agua de enjuague o igualmente con frotis, un recuento total de 3 días, hongos, levaduras, teniendo bueno, un gran énfasis en el muestreo también del agua en caso de ser realizado. Como tercer método de validación, podemos considerar pruebas de ATP, que son metodologías por luminiscencia, consisten en realizar un hisopado sobre la superficie, también puede hacerse mediante agua, teniendo bueno, una reacción de ATP, la cual, pues bueno, esta lectura puede ser originada por los restos de suciedad y o carga microbiana que puede estar sobre la superficie. Otro método de validación pueden ser las trazas de sanitizante.
Si ya tenemos implementado alguna metodología para determinar su concentración, bueno, podemos verificar que no queden trazas en el agua de enjuague, que haya sido totalmente desplazado. Y bueno, este punto es importante, ya que si en caso hubiera algún residual de sanitizante, puede presentar afectación en el producto final, en el producto terminado, tanto en las propiedades organolépticas o en afectación de color, etcétera. Por eso también es importante considerarlo. Y bueno, por parte de mi participación es todo. Agradezco mucho el espacio que se brindó y muy buenas tardes.